Nuestra visión y pasión por bendecir a la congregación y alcanzar a todas las personas con el Evangelio nos ha impulsado a dar forma a nuestro portal web oficial. Desde ahora, ingresando a www.iglefiladelfia.com podrás estar actualizado sobre nuestros próximos eventos y actividades especiales. Descubrir todos los ministerios que conforman la iglesia e inscribirte en el que quieras. Ponerte en contacto con nuestro equipo pastoral para oración o consejería. Y conocer todo sobre nuestros cultos y servicios especiales. También accederás a recursos bíblicos totalmente gratuitos y material exclusivo de edificación espiritual. Mantente conectado a nosotros 24/7 desde nuestro sitio web. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia Online. Mucho más cerca de ti. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Marcos. En el libro de Marcos, capítulo 14, desde el versículo del 32 al 36. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. La historia de la agonía del Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní es uno de los pasajes más profundos y más misteriosos de la Biblia. A través de esta enseñanza, Dios descorre o quita el velo para que podamos tener un vislumbre o una pequeña idea, no con exactitud, de lo que sucedió en el alma humana de Jesús antes de la muerte en la cruz del Calvario. En estos versículos vemos al Hijo del Dios encarnado enfrentando un horror inimaginable. Y leemos en esta enseñanza a un Jesús obediente y fiel al Padre. Amén. Desarrollando estos pasajes, podemos decir que Jesús era tan divino y tan santo como Dios y como el Espíritu, pero tan humano como todos nosotros, con la diferencia de que en Él no se halló pecado. Pero el Padre quiso, le plació, fue su deseo que nosotros pudiéramos conocer un poco de lo que nuestro Señor Jesucristo padeció en el huerto de Getsemaní horas antes de ser llevado a la cruz. El Evangelio de San Marcos nos relata que viniendo pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. El Señor tomó a 8 de sus discípulos y les dijo: sentaos aquí. 8 porque sabemos que ya uno había corrido a venderle, ¿verdad que sí? Y tomó consigo
a Pedro, a Jacobo y a Juan. No nos llama la atención el de que tomó ese lugar, tomó el Getsemaní para ir a orar. Pero versículos antes, también nos dice que el Señor había celebrado la cena, había celebrado la Santa Cena, y que tomó a sus discípulos y caminó al Getsemaní. Era un lugar, según los historiadores, que él frecuentaba mucho. Allí él oraba, allí él hablaba con el Padre, ahí él se derramaba delante del Rey. Y allí él llevó a sus discípulos, sabiendo muy bien lo que iba a acontecer horas después. El lugar de Getsemaní significa en arameo prensa del olivo. Ahí en el Getsemaní se cultivaba y se vendía el olivo. Allí también iba a ser triturada el alma humana de nuestro Señor Jesucristo. Versículo siguiente lo titulé una agonía dolorosa. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Nuestro Señor Jesús comenzó a entrar en desesperación, aflicción, tristeza extrema y angustia. Se afligió tanto que su alma fue abrumada por la pena, porque ya él sabía lo que venía, ya él sabía a qué se iba a enfrentar. Sufrió el temor repentino de ser enjuiciado. Versículo siguiente, vemos una tristeza de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo, como lo narra San Marcos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Mi alma está muy triste. Fue tan grande la agonía, combinada con aflicción y angustia, que él sintió que moría. Textualmente, sintió que moría. La palabra que usó Marco aquí fue muerte, que en el griego significa perlupio. Esta palabra quiere decir que lo rodeó, lo embargó la pena. La pena abrumó su alma a tal extremo de que sentía que moría. Mire, hermano, nuestro Jesús no murió, porque el Padre, narra Lucas en el capítulo 22, versículo 43, que envió un ángel para que lo confortara, para ser confortado. Porque estaba viviendo un dolor al extremo, estaba viviendo una aflicción tan grande, que su alma se entristeció y cayó en angustia. Sudó gotas de sangre. Sufrió la agonía más grande que ningún ser humano ha podido sufrir. Su dolor era el saber que iba a ser apartado del Padre. Él estaba experimentando pecados que él nunca cometió. Él estaba experimentando miedo que él nunca conoció. Pero eso fue por el pecado de la humanidad. Todo recayó sobre él. Él sufrió en esta oración y la decía una y otra vez: mi alma está triste, mi alma está angustiada. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, a sus íntimos, y con ellos se quebrantó. Yo especulo y digo que seguramente también les dio instrucciones que luego
de allí ellos iban a poder ejecutar. Lleno de tanto miedo y de tanta angustia, Jesús se enfrentó a lo desconocido. Vemos en el versículo 35 cómo él ora suplicando. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Una vez más, las Escrituras nos muestran a Jesús con tal honestidad y no se avergonzaba de hacernos saber que cuando se enfrentó al precio de la obediencia, sus oraciones fueron acompañadas de clamor y de lágrimas. Aquí vemos a un Jesús obediente. Aquí el Señor se postró y oró al Padre. No cuestionó. No fue a decirle a Dios, a doblarle la mano a Dios, a que la voluntad del Padre fuera la de Él y no la que nuestro Dios había ya dicho para Él. Jesús fue humillado y postrado en tierra, oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Demuestra la desesperación de la lucha y el deber de la obediencia. Sí, sigue suplicando con la misma petición y aquí vemos todo el drama de nuestra redención. Y el silencio del cielo indicó que no había otro modo, era ese. Ese era el único modo, era la única manera de que usted y yo pudiéramos hoy disfrutar de una salvación. De que usted y yo hoy pudiéramos decir, soy salvo gracias a Dios, gracias al Hijo. Gracias a Dios porque envió al Hijo. Amén. Tenía que ver el momento determinado desde la eternidad en que se habría de resumir toda la angustia, toda la pena de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús, el Señor, le envía el ángel no llega a Jesús para decirle, no vas a pasar, no te vas a tomar esta copa. No, lo fortaleció a tal manera que Jesús siguió a una agonía mayor. El ángel vino a fortalecerlo, no a convenir con él, no a escuchar de él, busca otra manera. Estamos viendo qué otra manera tomamos para que no seas tú sino otro. No, el ángel vino a fortalecerlo para que él siguiera su camino e hiciera lo que usted y yo sabemos, lo que usted y yo hoy gozamos. Versículo 36 nos dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, no se haga mi voluntad sino la tuya. Con exactitud no sabemos el tiempo que Jesús oró, pero lo que sí sabemos fue la razón de su oración, que de ser posible pasase de él la copa. En el Antiguo Testamento, la copa es una metáfora de la ira de Dios sobre el pecado de la humanidad. Dice el Salmo 75:8 que hay un cáliz en la mano de Jehová que lo derramará y lo beberá todo impío.
Isaías 51:22 dice, el cáliz del aturdimiento será tomado. Y Jeremías 25:15 dice, la copa del furor de la ira. Si es verdad que Dios es un Dios de amor, también es verdad que es perfectamente justicia. No fue el saber el dolor físico lo que afligió a Jesús tanto, sino el hecho de que Él tendría la carga del pecado de la humanidad. El Santo de Israel, el que nunca conoció pecado, el que nunca conoció vergüenza dada por Él, en ese momento enfrentaba la carga del pecado de toda la humanidad. El que no conoció pecado por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Hebreos 5:7 nos dice, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrima al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. No hubo cuestionamiento, no hubo un después, no se negó, no le quitó el habla al Padre, no se molestó, no exigió, fue obediente, obedeció. Iglesia, no sé por lo que tú estás pasando. No sé, pero nunca se va a comparar con lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió. Nunca vas a experimentar el dolor que Jesús experimentó. Nunca vas a vivir lo que Él vivió, el ser juzgado por el pecado de la humanidad. Levántate y asume tu cruz. Sé obediente al Padre. El Getsemaní te fortalece. El Getsemaní te hace ser obediente. El Getsemaní te trae victoria. Podemos concluir diciendo que Jesús nuestro Señor dio una gran batalla en el huerto de los olivos, una de las más grandes que haya acontecido. Su angustia lo llevó incluso a sudor de sangre. Pero lo particular de esto es que la batalla no la dio por Él, sino por cada uno de nosotros. La batalla no la dio con espadas y lanza, la dio con oración. La oración le permitió enfrentar la tentación. Entró al huerto angustiado, pero salió en paz, salió triunfante caminando a la cruz. Sometió su espíritu a la voluntad del Padre y Él lo fortaleció y lo sustentó en momentos de caída. A veces pensamos que lo que nosotros sufrimos es lo más grande. Sí puede ser cierto, pero hay uno más grande que ese problema, que está dispuesto a escucharte, está dispuesto a socorrerte, está dispuesto a traerte la victoria. Iglesia, la palabra de Dios dice que luego que el ángel vino a fortalecerle, él oró más intensamente. Iglesia, cuando tengas el problema más fuerte, ora, derrámate delante del Padre.
Jesús nos modeló en el huerto de Getsemaní que Él fue al Padre. Si Él lloró, fue de rodillas al Padre. Si Él suplicó, fue al Padre. Nos da eso como ejemplo. Trae tu dolor al Padre. Trae tu aflicción al Padre. Debemos orar para pedir el auxilio del cielo y también tener presente en nuestras oraciones que debemos ser obedientes a la voluntad de Dios. Velá y orá para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.